muy contentos que nos hayan escogido como sede para la presentación del libro Perder el Nobel. Esperamos que sea una experiencia muy enriquecedora para todos los presentes. Agradezco a Paula Abramo, Jacobo Zanella y Yasmina Barrera por estar presentes. Gracias por acompañarnos en la presentación de este ensayo sobre literatura perdida y traducción. Agradecemos también la excelente cooperación de la editorial Gris Tormenta, el Círculo de Traductores y Ametli para este evento y esperamos que tengan ustedes una proyección y debate interesante. Muchas gracias. Buenas noches, qué gusto ver tantas personas en el público para acompañarnos en la presentación de este libro tan hermoso. Estoy muy contenta de que me hayan invitado los de Gris Tormenta a moderar esta mesa y pues quisiera comenzar preguntándole a Jacobo si nos puede platicar un poquito de cómo nació la idea de este libro. Hola a todos. Gris Tormenta inició con una colección de antologías hace 3 años y este librito es de nuestra segunda colección que se llama Editor, que son ensayos que reflexionan sobre qué sucede detrás bambalinas del libro o de la literatura, cuáles son las historias que hay detrás de la producción literaria, ya sea desde la edición, desde la traducción, desde la creación, en fin, de la filosofía literaria. Así nace esta colección y este ensayo, este libro, es el primero de la colección. Leímos el ensayo en inglés en una antología de la editorial inglesa Notting Hill, que hace un ensayo, un concurso cada 2 años de ensayo en todo el mundo, y es extraordinario. Si no lo conocen, yo recomiendo mucho que lo busquen. Bueno, ahí estaba este ensayo que se llama Perder el Nobel. Cuando lo leímos nos quedamos, seguro han sentido ¿no? que leen algo y sienten la obligación de compartirlo. Se siente una cosa muy fuerte, pues que uno no puede quedarse con eso guardado, sobre todo siendo una editorial pues que se conoce poco en México y que sospechas que el texto pues no va a tener difusión, o sea, más allá de tu lectura. Entonces lo que hicimos fue sacar copias y leerlo en la editorial y todos coincidimos que efectivamente no era una locura pensar que era un gran texto, sino que efectivamente teníamos que hacer algo con él. Así que decidimos inaugurar con ese texto esta colección. El texto era tan fuerte, o sea, que dijimos, tenemos que hacer algo con él, y en ese momento Gris Tormenta no tenía ningún lugar para publicarlo, y dijimos, vamos a inventarnos un lugar para publicarlo. Contactamos a la autora, a Laura Esther Wolfson, estadounidense, y le dijimos lo que nos había pasado, ¿no? Que habíamos quedado maravillados con esta lectura, y ella es muy linda, entonces se sorprendió mucho. Se sorprendió como nosotros, y todo fue así, y bueno, así inició el libro. Y brevemente digo que el ensayo, el libro habla sobre, se llama Perder el Nobel porque pues ella rechaza una traducción de Alexevich del ruso al inglés. Ya en el evento pues hablaremos un poco más de eso, pero esa es la premisa, digamos, de ahí viene el nombre del libro. Quizá nomás para redondear, ¿y cómo fue que le pidieron a Marta que hubo que hacer el introducción? Sí, el libro tiene un prólogo de Marta Regón que originalmente no estaba planeado, porque el texto de Wolfson nos parece decir que es autosuficiente. Pero
mientras buscábamos una traductora del inglés al español, nos encontramos con Marta Rebón medio accidentalmente en una mesa de novedades en Madrid con un libro que se llama La ciudad líquida, y yo leí la solapa y decía que había traducido a rusos y que también traducía del inglés, y dije, como que aquí puede haber algo, o sea, como que vamos a guardar su nombre y vamos a ver si pues por ahí podría haber una traductora, ¿no? La contactamos y fue lo mismo que contactar a la autora. Nos dijo que sí de inmediato, le interesó mucho lo que sucedía en este libro, ¿no? Una escritora estadounidense que escribe un libro sobre Alexeyevich, y luego nos enteramos que Marta Rebón era la traductora de Alexeyevich en España, una de las traductoras. Entonces todo hacía como parecía como si lo hubiéramos hecho a propósito, pues, pero no fue exactamente así al principio. Y entonces ya la premisa empieza a hacerse más compleja y más rica y más divertida, porque tenemos a dos traductoras pues enfrentadas, ¿no? A una traductora traduciendo a otra traductora, y Alexeyevich siempre está en el centro de la discusión, ¿no? Como una tercera mujer que forma un triángulo. Y después, ya si queremos alargar la metáfora, Alexeyevich también como una traductora de estas voces perdidas rusas hacia sus maravillosos libros. ¿Tú quieres decirnos algo a partir de esto, Paula? Quizá como de los dos ensayos. Bueno, me sorprende muchísimo que todo esto haya sido casual, porque realmente uno sin saber eso, cuando lee el libro, se sorprende muchísimo de que envuelve todo tan bien y de que haya un diálogo tan intenso y a tantos niveles y sin una oración que sea paja. El libro no tiene desperdicio. Yo empecé como a subrayar y luego me di cuenta que estaba subrayando básicamente todo, entonces dejé de hacerlo. Pero es un libro maravilloso porque en este diálogo, en este triángulo del que habla Jacobo, hay también todo un juego de transparencias, porque justamente al final del ensayo de Wolfson se dice que, pues, justamente que Alexeyevich es invisible, ¿no? Ella lo dice, pero también dice que lo que hace pues ha sido cuestionado como no arte, ¿no? Y son cosas que también se discuten en torno a la traducción, ¿no? La visibilidad, invisibilidad del traductor, el carácter artístico, autoral o no de las traducciones literarias. Y al principio el libro abre justamente también con una metáfora de las transparencias, y Marta Rebón dice que existe esta idea de que el traductor sería como una especie de lupa, ¿no? Que transparente, que automáticamente hace que un texto que está en una lengua pase a otra lengua, así de sencillo. Pero aún que esa metáfora tuviera cierto grado de acierto, cosa que yo desde luego que no admito, y ella tampoco, no hay lente, por perfecta que sea, lo dice ella, que no arroje ciertas aberraciones sobre lo que está mostrando. Y entonces esta conciencia de la imposibilidad de la transparencia está presente a lo largo de todo el volumen y se va como superponiendo, porque estamos leyendo la traducción de una traductora que traduce a esta autora, que a su vez es invisible, pero no es invisible porque evidentemente ella está articulando todas estas voces. Entonces se vuelve como un coro y se da uno cuenta de que no hay transparencia posible, y de que este juego de translucideces, digamos, es lo que hace que sea rico el diálogo de la traducción, y bueno, además no es lo único que hay en este volumen. Hay miles de cosas de las que hablar. Es increíble cómo es denso y pasa por las relaciones de los traductores con sus lenguas, con las lenguas que usan, y cómo esas relaciones son complejas, no son estables, tienen una historia, tienen fases de proximidad y de distanciamiento, cómo se distribuye el tiempo en la vida de los traductores, cómo compite el trabajo del traductor con el del autor, qué tanto compite, qué tanto se alimenta o se nutre uno con el otro. Entonces todo eso está en este mini libro, que bueno, no sé en qué momento empezamos
empezar a desmenuzar todas estas cuestiones, pero a mí me dejó la cabeza trabajando durante varios días después de leerlo, y luego lo volví a leer y es muy rica en la segunda lectura también. Sí, aparentemente es un libro sobre la traducción, y digo aparentemente porque efectivamente es un libro que habla de un montón de cosas y al final parece que la traducción es solo uno de esos temas. Habla la autora de su relación tan compleja con la literatura rusa y del poder que la literatura rusa tiene en su vida. Habla de cómo es la vida personal y casi privada de un creador, en este caso de un traductor, y cómo esa vida privada está íntimamente relacionada con la vida profesional, independientemente si es traductora u otra profesión. Habla de teorías de traducción, por supuesto, pero desde la práctica como desde la emoción. Habla de su juventud, habla de un montón de cosas. Es una cosa entre memoria y ensayo, y lo que hace Marta Rebón, además en el prólogo, bueno, esto no se los conté, pero ya que Marta termina la traducción, dijimos, estaría muy bien que Marta hiciera un prólogo, porque por la relación que habíamos tenido con ella, sospechábamos que pensaba distinto a Wolfson, y efectivamente. Entonces le pedimos un prólogo, nos dice que sí, emocionada, o eso quiero creer, y cuando recibimos el prólogo yo me sorprendí un poco, o me asusté un poco, porque el prólogo no dice nada como, miren qué bonito el texto que están a punto de leer, sino que lo critica de alguna forma. Y eso me pareció muy rico para el lector, como yo como lector enfrentarme a esas dos posturas en un mismo libro. A veces como casi enfrentadas, ¿no? Como diciendo, esto es lo que yo pienso de la traducción, el texto que van a leer es lo que piensa ella, como las dos tratando de hacer un punto sobre lo que significa la traducción para ellas. No sé, es un libro, sí, con muchos niveles, con muchas lecturas, y además, lo último que digo es, Wolfson nos hace un ensayo sobre la pérdida y sobre el arrepentimiento, pero nunca intenta hacer una moraleja, o sea, nunca intenta darnos una lección, solo cuenta las cosas que pasaron, y eso también es raro, ¿no? Que un autor o cualquier creador se anime a hablar del fracaso y que no quiera sacar de eso nada más que contar su fracaso. Eso me parece también muy valioso. Sí, yo no sé tampoco qué tanto spoilear, porque me parece que quizá no hemos contado la premisa principal, pero ¿qué piensas? ¿Lo spoileamos? Contemos un poco. ¿Contemos? ¿Qué quieres contar? Sí. Bueno, el ensayo de Wolfson es acerca de su relación con esta autora Svetlana Alexievich, y lo que ella dice es que en algún momento conoció a la autora, fue intérprete de ella en algún evento, y al parecer lo hizo tan bien que después, por recomendación de la autora, una editorial le pidió que tradujera uno de sus libros, y esto fue antes de que ella ganara el Nobel. Y entonces, por circunstancias complicadas en su vida, decidió no aceptar la traducción. Y bueno, ahí sigue el ensayo. En cambio, el ensayo de Marta Rebón está escrito por esta autora que tradujo a Svetlana Alexievich antes de que se ganara el Nobel. Entonces son como justo las dos, casi que las dos posibilidades, ¿no? Como lo que hubiera podido pasar, si hubiera dicho que sí, y lo que pasó, habiendo dicho que no. ¿Algo acerca de esto? Bueno, eso es fascinante, porque justamente una tiene como la experiencia del gran éxito, ¿no? Inesperado además, y de un momento de visibilidad muy grande para los traductores que no solemos gozar de ella, y la otra, Wolfson, no. Pero es muy interesante la cuestión de la pérdida, porque es una metáfora también de la
traducción, siempre se discute qué tanto se pierde, qué tanto se gana. Ella hace como un balance de su vida y también discute qué tanto perdió y qué tanto ganó a la hora de no aceptar la traducción de Alexievich, pero también está reflexionando sobre qué tanto realmente se pierde y qué tanto se gana con el acto de traducir. Y esa pues es una reflexión muy rica que está sutilmente como hilvanada a lo largo de todo el libro, en los dos ensayos, yo creo. Y pues es muy interesante ver que esta pérdida vital del Nobel, digamos en el caso de Wolfson, está condicionada por circunstancias materiales que tienen que ver también con las vicisitudes de la vida que atravesamos los traductores en tanto que trabajadores, ¿no? Entonces eso también es muy interesante en el libro porque no se queda solo en el nivel de la discusión literaria, que también emprende y que emprende de manera muy brillante, demostrando que los traductores pueden hablar con muchísimo conocimiento y con muchísima profundidad de los textos que traducen, y que sería bueno que tuvieran más oportunidades de hacerlo en las presentaciones de los libros que traducen, etc., en prólogos, en notas de traductores. Bueno, pero no solo se queda en la discusión literaria, sino que deja que veamos las condiciones materiales de su vida. Y el hecho de que la traducción es también un acto que atraviesa el cuerpo con sus limitaciones, ¿no? Con sus desplazamientos, porque las dos han sido viajeras. También importa su condición de cuerpos que se desplazan y que viven en otras lenguas y que viven en situaciones de frontera. En el caso de ellas, aprendieron, estudiaron las lenguas para traducir. En otros casos, las traducciones en la historia han estado, por ejemplo, en manos de migrantes, ¿no? De gente que también se tiene que desplazar por otras circunstancias. Entonces, y también muestra cómo pues, el cuerpo tiene sus limitaciones. En el caso de Wolfson está atravesado por la enfermedad y cómo esa enfermedad también determina la posibilidad de aceptar o no aceptar una traducción para salvarse, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se pierde y qué tanto se gana? Su conclusión es muy paradójica, ¿no? Porque siguió y seguirá leyendo a Alexievich gracias a que se salvó y gracias a que se perdió esa oportunidad de éxito y de brillo, etc. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque también refleja las condiciones laborales y en algún momento dice, bueno, hubiera tenido que traducir no doblando, sino que triplicando jornadas, porque tenía la jornada de mi oficina que me permitía tener un seguro, más las jornadas que tenía que hacer para salvarme, para ir a los tratamientos, etc. Y entonces en mis ratos libres, que eran mínimos, en esos ratos hubiera tenido que traducir. Y son las condiciones en las que muchas veces trabajamos los traductores literarios. Entonces, a mí me sentí muy identificada y creo que muestra la traducción en su enorme belleza, en su enorme riqueza y también en su gran precariedad y que no debería existir, pero existe. Entonces no es una visión idealizada del oficio del traductor, es una visión muy, muy rica y muy compleja. Sí, no solo este libro, sino el siguiente libro de la colección y el siguiente que todavía no está publicado, pero pronto, levantan un telón en donde podemos observar qué está pasando atrás de los oficios a los que normalmente no ponemos mucha atención. Trae efectivamente la figura del traductor al frente, a lo más cercano posible del lector, y nos hace ver eso, la relación con su vida. O sea, nos imaginamos siempre a un escritor, a un traductor, pues ahí con sus diccionarios y ahí en su escritorio traduciendo. Te imaginas al editor con sus lentes y su pluma, o sea, como que estas cosas idealizadas que sabemos que no existen. Esta colección intenta demostrar que efectivamente no existen, que no es así, y cómo son realmente. Pero por otro lado, no es una colección especializada, digamos. No es que solo los que estén en el mundo del libro puedan encontrar un placer con un libro así, sino que está abierta para cualquier tipo de lector. Sí, hemos cuidado mucho eso, que no se vaya ni hacia lo técnico ni hacia la especialidad, sino que sean textos. También por eso ha sido difícil encontrarlo, y es una colección que crece lentamente, porque son textos muy específicos,
O sea, debe ser literatura hablando sobre literatura, pero que pueda ser interesante para cualquier lector. Hago un pequeño paréntesis, el segundo libro, por ejemplo, de la colección, habla de la vida material de un escritor desde el punto de vista financiero, ¿no? de cómo el escritor lidia con los infortunios económicos, con los premios literarios y cómo se puede sentir desprecio y cariño por un premio literario al mismo tiempo. Es un librito de Thomas Bernhard. El tercer libro de la colección, todavía no puedo hablar de él, pero va a mostrarnos la vida de un editor, de cuál es su día a día y cómo funciona su mente. Y cómo esa mente, al final, nosotros entramos en una librería, vemos un libro, el que sea, y ahí empieza nuestra historia con él. Y la colección lo que quiere hacer es decir, bueno, antes de que tú lo hayas visto, antes de que lo tomes por primera vez, hay un montón de historias que duraron meses o años sucediendo, a veces en un cajón, a veces ¿no? con enemistades, con toda la complejidad que conlleva. Este libro, Wolfson, ella lo vive en el 2004 y lo escribe 10 años después o más. Es algo que ella estuvo, ¿no? Que se le quedó ahí, que estuvo reflexionando, por fin lo saca. Sí, creo que es una colección muy bella. No sé, hay un reto de encontrar textos así, pero bueno, ahí vamos. Eso también es una colección que va a ir lentamente, a lo mejor 1 o 2 libros por año, pero nos da mucho gusto. Al principio, antes de sacar el libro, pensábamos efectivamente que iba a ser una colección con menos lectores y entonces los tirajes son más pequeños, y curiosamente han sido los 2 libros que más se han vendido de Gris Tormenta. Entonces eso nos dice muchas cosas. Es muy probable que este año podamos reimprimir estos 2 títulos. No sé por qué, a veces Mauricio dice, bueno, porque son chiquitos y cuestan menos, pero no creo. Hay algo en estas voces, en esta colección, que es muy, no sé, es una voz que se te mete y ahí se queda. O sea, yo recuerdo mucho la primera vez que lo leí, sí recuerdo el día, la hora, la luz, todo, como que fue un momento que se fijó en mi memoria. Respecto al aspecto financiero, por ejemplo, dice Wolfson que especula sobre si en efecto hubiera traducido a Alexievich, en efecto se hubiera ganado el Nobel, si entonces así se podría haber dedicado a traducir, ¿no? Si con ese éxito, y dice que probablemente tampoco, quién sabe, ¿no? Pero pues, entre otras cosas, creo que muchas veces los traductores ni siquiera ganan regalías, no queda estipulado en los contratos, probablemente no. Y respecto al asunto del cuerpo que mencionaba Paula, que también me pareció muy hermoso, habla ella de que era intérprete y de cómo esto requiere pulmón, requiere en efecto tomar grandes bocanadas de aire y hablar, y ella tenía un problema en el pulmón, entonces tiene que dejar su trabajo de intérprete y tomar un trabajo de tiempo completo de oficina para poder vivir, etc. Y bueno, a mí me gustaría, yo pensaba que este libro, entre otras cosas, habla, o uno de los temas importantes es la generosidad, que habla de esta mujer, Wolfson, que quiere ser escritora y es autora también, quizá no le ha dedicado tanto tiempo a su obra creativa como a su traducción, y entonces de pronto cuando tiene menos tiempo tiene que decidir entre una u otra. Y me parece muy bonita la reflexión que hace, donde habla de cómo funciona la generosidad en la traducción, cómo funciona el egoísmo en la obra literaria personal, que además yo creo que es un juego muy interesante, porque el ensayo al final es un ensayo muy generoso con Alexievich, creo yo. Y además Alexievich es en particular una autora que podría también ser calificada de
generosa, ¿no? Que incorpora muchísimas voces de otras personas en sus libros. Y bueno, quería preguntarles qué piensan de todo esto. Sí, es algo bonito, pero hay que tener cuidado, creo, también con la idea de que esta generosidad implica una especie de sacrificio, porque sí lo implica en los casos en los que los traductores quieren escribir su propia obra, que no son siempre los casos, no es siempre el caso, ¿no? Hay traductores literarios que son traductores literarios y no tienen su propia escritura no autoral, aunque bueno, para mí la traducción es autoral, pero digamos, no escriben sus propios libros, se dedican a traducir, escriben sus traducciones. Entonces hay un cierto fetichismo también del escritor, traductor, que perjudica, yo creo, un poco a los puros traductores literarios, que pueden ser geniales, aunque no tengan su obra propia. Y es muy interesante una parte del libro donde, ahora ya no me acuerdo cuál de las dos, porque se vuelve como a veces una amalgama, creo que Wolfson dice que quiere ser escritora, pero que también la traducción le permitía un espacio de cierta comodidad en el que podía escribir sin arriesgarse a este vacío de la siguiente palabra, de la página en blanco, del posible fracaso, ¿no? Como que es un espacio de seguridad que le permitía ser una escritora sin ser propiamente una escritora, sino una traductora. Y eso me gusta mucho porque es verdad, a veces la traducción es un remanso en el que uno puede hacer cosas artísticas sin sensación de sacrificio. Pero en el caso de ellas también está la parte de sacrificio, porque son autoras las dos y son autoras más o menos tardías, ¿no? O sea, no empezaron a escribir libros de jovencitas, se forjaron en la traducción y ya después de traducir se animaron a publicar sus propios libros. Y pues ahí habría que, es muy interesante cómo hay distintos caminos para llegar a la traducción, desde primero la escritura, y en este caso llegar a la escritura desde la traducción. Pero bueno, sí, yo también creo que es una labor generosa. Pero es generosa, yo creo que más que con el autor, con los lectores quizá. Creo que esa es la generosidad, va un poco más hacia ese sentido. Pero bueno. Sí, justo eso, que yo lo sentí muy generoso porque se anima a contar algo que no veo a casi ningún autor haciéndolo, ¿no? Contando cómo se arrepiente de algo tan grande y contándolo de una forma tan franca y tan, no sé, con esa voz tan, no sé, parece una voz que no espera nada más que contar, ¿no? De ahí veo yo una generosidad inmensa y Alexievich, por supuesto, que siempre está ahí flotando, sí, o sea, la generosidad total, porque en sus libros no está ninguna palabra suya, ¿no? Es como yo me desprendo de mi figura para dar las voces a los otros. Entonces, sí, es un libro que tiene también esa calidez, pues, no esa especie de calidez literaria, no es que todo sea desgracia, sino que también se asoman esas emociones o esa generosidad. También tiene humor el libro, me parece, ¿no? Sí. Como cuando habla, por ejemplo, de la frustración de leer una traducción mal hecha. A mí me encanta justamente un punto y que enlaza, creo que con el tema de la generosidad, porque es este impulso de querer compartir, pero ¿qué es lo que uno va a compartir? Y entonces hay un punto muy gracioso y muy medio sarcástico de Wolfson, donde dice, bueno, ¿cómo se entra al mercado literario? ¿Qué es lo que uno va a ofrecer o a presentar? Y dice, bueno, pues es muy difícil, porque para traducir la contemporaneidad uno tiene que escoger un pedazo de esa contemporaneidad. ¿Y cuál va a escoger? Al grupo de escritores bohemios que se juntan en el bar de la esquina y que quién sabe si en el futuro van a ser importantes o van a caer en el fracaso más absoluto. Entonces tiene una metáfora muy interesante
de que quien traduce la contemporaneidad va como caminando de espaldas, no sabe qué va a pasar atrás y solo está viendo lo que tiene así como enfrente, ¿no? Que es una especie de atrás. Es muy gracioso y también tiene que ver con lo que le pasa con Alexievich, que es una autora contemporánea y que de pronto, sin que ella se lo esperara de ninguna manera, se gana el Nobel. Es como la moneda lanzada al aire de quien traduce lo que no está consagrado, pero lo cuenta de una manera muy chistosa. Y también en algún momento habla de cuando lee la traducción de los que sí traducen a Alexievich, que al parecer es una pareja, ¿no? Y que parece ser que uno de ellos no está ni siquiera muy claro que sepa ruso, o que además está, ¿no? Como que no me acuerdo cómo era. El esposo es ruso, pero no habla muy bien inglés, y ella no habla muy bien ruso, pero hay una mancuerna muy extraña, y la ansiedad que eso debe dar, ¿no? Es muy chistoso. Ya estamos spoileando todo el libro, no sé si es muy cortito y está buenísimo. Bueno, el caso es que sí, ella pierde el Nobel y cuando quiere al fin volver a traducir a Svetlana, porque dice, bueno, ya, ahora sí, llega el momento de su vida en que puede hacerlo, en el que se siente capaz, etc. Se da cuenta de que quien va a traducir el libro es esta pareja, que además tiene una dinámica, digamos, bastante machista, porque la mujer sabe ruso y el hombre lo vuelve literario. O sea, la mujer es como una especie de transcriptora de cosas que el mismo hombre dice, yo a veces ni entiendo, pero luego consulto traducciones preexistentes, ¿no? Entonces ella dice, pero ¿cómo lo va a hacer con Alexievich si no hay traducciones preexistentes? O sea, es como la peor posibilidad posible, y se burla mucho de esta circunstancia. A mí me llamó la atención también la dinámica machista del hombre era el portador de la literatura y la mujer de la lengua. Sí, hay una anécdota de la traducción que a lo mejor conocen, no tiene que ver con el libro, pero ahora me acordé con la pareja. Es un señor chino que está traduciendo en este momento, está traduciendo de nuevo todos los clásicos occidentales al chino, y lo que hace es que una asistente le lee los clásicos en inglés, digamos, y los va traduciendo al chino, pero palabra por palabra. Y el chino, después de un momento, dice, a ver, pausa, y escribe unas oraciones así como una especie de paráfrasis de lo que le acaban de contar, y así están trabajando todos los días hasta que termina la traducción, y esa es la traducción. Entonces en realidad es como como un clásico contado, no como un clásico leído, y es un poco lo que hace esta pareja que Wolfson se anima a criticar en el libro, porque también es raro que una autora critique a otros autores que son muy conocidos. Fue una decisión que ella tomó, como de incluir eso en el texto. Bueno, hace que su confesión sea todavía, ¿no?, como mucho más fuerte. Y hay otra anécdota que no está en el libro, pero que igual les comparto porque creo que dice mucho. Podría contar el libro de otra manera. Cuando le pedimos a Wolfson los derechos de publicación y traducción, y nos dice que sí, nos dice, pero por favor, cuando el texto esté en español, envíenmelo antes de publicarlo, porque yo puedo leer en español. Entonces, pues solo quiero echarle un ojo. Y cuando Marta Rebo nos dice que sí, yo le dije, pero bueno, la autora pidió esto. Me dijo, bueno, sí, es raro, pero no hay problema, o sea, si ella lo pidió. Y claro, dos traductoras, ¿no?, una traductora traduciendo a otra traductora. Entonces ya nos llega el texto en español. El texto nosotros creíamos estaba casi impecable. Lo mandamos a Nueva York, a Laura Wolfson, y pues casi que por una cortesía, ¿no?, como para escuchar su visto bueno, y yo no sabía con qué fluidez ella leía en español. Pero la respuesta que nos dio a ese mail fue muy extensa y un poco dramática, porque pues sí había muchísimas correcciones en el texto. Y nunca quisimos ponerlas en contacto a ellas dos, sino nosotros como editorial ser una especie de diplomacia que tiene que unir estas dos orillas sin que ninguna de las dos se dé cuenta ni se moleste ni nada. Y eso fue muy complicado.
Fue un proceso largo y pues escogiendo las palabras con mucha cautela y bueno, se llegaron a compromisos, creo que por parte de las dos. No sé cómo son los procesos de traducción, porque nosotros como editorial literaria somos relativamente nueva y aunque hemos traducido, este caso fue muy específico. Así que no sé si esto que les estoy contando sea tan común, pero para nosotros fue muy peculiar. Y al final, bueno, el texto se fijó, les digo, con concesiones de ambas partes, con concesiones raras, porque al parecer, por ejemplo, Wollstone cuando vivió en Rusia, vivió en una parte de Rusia, donde cierta palabra significaba abuelita, y Marta Rebón decía que no, que significaba abuela, ese tipo de cosas, pero había muchas de esas cosas. Y les digo que esta anécdota puede ser una metáfora del libro porque se enfrentan las dos posturas de la traducción, ¿no? Esta postura que tiene Wollstone, que es ella lo que quiere es traducir una voz de la manera más auténtica posible, y eso a lo mejor es imposible porque no todas las lenguas tienen una equivalencia de voz, y menos con Alexievich, que cambia de voz cada 5 páginas. Entonces la noción de Marta Rebón es distinta. Entonces creo que en este intercambio de mails funcionaba como una metáfora de lo que estaba pasando en el libro. Nos pareció, ahora nos parece curioso, en este momento no fue nada agradable tener que estar en medio de la situación, pero esa es una historia que está detrás de este libro, que intenta estar detrás de las historias de los libros. Bueno, también hay otro momento en el ensayo de Wollstone donde creo que también es uno de los factores que influyen en su decisión de no traducir a Alexievich, que es cuando la lee y lo difícil que le parece traducirla, ¿no? Casi la imposibilidad de traducir algo así, porque en efecto me imagino, yo no sé, pero supongo que con lo grande que es Rusia, con la cantidad de voces que ella mete ahí, debe ser un poco como traducir de todos los españoles pues, que existen en México, ¿no? Debe ser complicadísimo. Y lo curioso es que antes de decir eso, dice que aparentemente el texto era muy sencillo. O sea, lo abrió, sí, lo leyó, era un lenguaje coloquial, ni siquiera a la hora que le mandaron la muestra de traducción, ni siquiera tuvo que abrir los diccionarios, ¿no? Dice, y luego, pasado algún tiempo que dejó de descansar la traducción, que eso es algo que, ojalá siempre nos dejan hacer a los traductores, dejó descansar unos días la traducción, volvió y dijo, no hay manera de traducir esta polifonía, no se atrevió. Entonces es muy interesante también la apariencia de sencillez que oculta un mar de dificultades y de necesidad de investigar, de necesidad de familiarizarse con contextos, que a veces cuando uno toma una traducción y lee un texto que fluye, no sabe hasta qué punto esa fluidez implicó años de investigación, años de diálogo con autores, con críticos, entonces también eso está ahí. Es increíble que todo quepa en este casi plaqueta, ¿no? Tampoco sé qué tanto tiempo nos queda. Pues yo creo que preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Duda. Que levante la mano. Yo me voy a desviar un poco del tema del libro porque quiero preguntar primero concretamente sobre la editorial. Me gustaría que nos contaran la historia de la editorial, cómo surgió, cuánto tiempo tienen, están en Querétaro, que en este país centralista es una cosa casi extraordinaria. Si de por sí es tan difícil sobrevivir, que una editorial sobreviva, digamos, aquí en la capital del país, ¿cómo le hacen? ¿Cómo está la vida cultural en Querétaro? Cuéntenos un poquito más de la editorial, por favor. Y porque sí, también es una cosa, ¿por qué se llama Gris Tormenta? ¿De dónde es el nombre tan común? Gris Tormenta
Bueno, nosotros iniciamos editando libros y revistas hace muchos años, libros y revistas culturales, y libros fotográficos, etc. Y hace 3 años, un poco más, comentamos la idea, no la idea, la posibilidad medio fantasiosa de una editorial literaria. Y en ese momento fue una idea rara o inesperada, más que rara, inesperada, porque ¿cómo se convierte alguien en editor literario? Solo lo tienes que hacer un día, pues no es que haya bueno, sí hay preparación, pues, pero la mayoría de los editores que conocemos y nos gustan, pues se convirtieron en editores un día, así nada más. Entonces, eso era inesperado, es decir, ¿por qué vamos a hacer una editorial literaria si no tenemos ninguna formación como editores? Y lo que nos preocupaba al mismo tiempo era cómo vamos a ser distintos de otras editoriales, es decir, cuál va a ser la postura editorial de Gris Tormenta, y queríamos que fuera una postura lo más fuerte posible o lo más característica posible. Al mismo tiempo era raro porque íbamos empezando, es decir, era una editorial como de aprendizaje. Así que empezamos a definir qué iba a ser, todavía no se llamaba Gris Tormenta, empezamos a definir qué íbamos a publicar, cómo lo íbamos a publicar, cuál iba a ser nuestro tono, en fin, pero que lo queríamos tener muy preciso. Y yo creo que esta discusión tomó 1 año o un poco más, porque realmente nos interesaba construir una base muy sólida para después, si construíamos algo, al menos reflejara esa solidez conceptual. La primera colección con la que iniciamos fueron antologías, que no son antologías a la manera tradicional, que compilan o que juntan textos afines de alguna manera, sino que nosotros tratamos de sugerir un debate o de propiciar una duda, ¿no? Y entonces invitamos a autores a disertar alrededor de esa duda. O bien tomamos un concepto y encontramos textos que ya existan y que podamos traducir para ir construyendo este libro. De manera que los libros de Gris Tormenta parecen estar terminados antes de que existan. Es decir, ahí en nuestra mente está el libro ya final, con un índice, y nosotros como lectores sabemos cómo nos gustaría que se lea ese libro, pero todavía no existe. Entonces ahora el reto es cómo hacemos que exista, cómo lo materializamos. Así que bueno, en ese sentido funcionamos a veces a la inversa de las editoriales tradicionales, porque pues, nosotros no leemos manuscritos de ningún tipo. Y la segunda colección, bueno, de esta que ya hablé un poco, lo que creo que une a las dos colecciones pero eso lo estoy sabiendo apenas ahora, o sea, como que las cosas adentro de la editorial a veces yo las entiendo cuando alguien me las dice, alguien de afuera, cuando alguien me dice, pues mira, lo que las une podría ser esto, y para mí es un momento como de mucha lucidez porque yo a veces no lo tengo tan claro, pero creo que lo que une a las dos colecciones, y probablemente a colecciones futuras si es que hay, es que Gris Tormenta reflexiona mucho sobre el libro, el proceso de hacer un libro. Y creo que este libro, Perder el Nobel, es un libro que mientras ustedes lo leen, parece que el libro está todo el tiempo reflexionando él mismo, como si el libro tuviera una voz. Todo el tiempo el libro reflexiona sobre sí mismo, es una cosa extraña. En las antologías pasa lo mismo, parece que los textos son independientes, pero luego parece que hablan entre ellos o se contradicen entre ellos a propósito. Y al final de las antologías siempre hay una sección de anexos en donde la editorial hace una especie de making of del libro y incluimos algunas cosas que nos parece que para el lector o para el lector que nos estamos imaginando pudieran ser como estimulantes o divertidas, o el libro no termina en la última palabra del libro, sino que hay un punto en el que el libro se abre hacia más libros, hacia más lecturas. No sé, es una editorial que creo que le interesa mucho eso, como el papel del libro en el mundo actual, cuáles son las formas que puede tomar el libro,
como artefacto cultural, o la colección editorial como propuesta de pensamiento nuevo. Nos interesa mucho desarrollar eso, por ejemplo. No sé si todos los lectores lo sientan con la urgencia que nosotros lo proponemos, pero yo estoy casi seguro que sí. O sea, los lectores son más inteligentes siempre que los editores. Y bueno, por ahí va. Que sea de Querétaro es muy bonito. Querétaro es una ciudad en donde, me permitirán la expresión, el tiempo se siente más, existe más el tiempo, y entonces pues hay más tiempo, me parece, para el silencio, para la lectura, para la reflexión, para poder estar pensando un año en cómo va a ser la editorial, etcétera, ¿no? Para este tipo de reflexiones a veces ociosas. Pero por otro lado tiene una gran desventaja, y no es la logística. Bueno, esa es un poco lógica, pero yo creo que hay una desventaja de percepción, de que si algo no es de la capital, y tal vez pasa en más países, estoy seguro, si algo no es de la capital, entonces es que cojea de algún lado, es que algo está mal, es que algo debe estar mal, o se deben de deshojar los libros o algo. Y esto nos ha pasado hasta con amigos, pues, con gente que nos quiere, que de repente, no sé si es algo natural, yo por supuesto lo entiendo. Yo he vivido en el campo, he vivido en la Ciudad de México, yo he vivido en ciudades de tamaño intermedio, entonces tengo esta visión de los distintos lenguajes y percepciones que hay en México. Y sí, ha sido difícil. Eso para mí ha sido lo más difícil, como una editorial de provincia, ¿no? Entre comillas. ¿Qué significa? O sea, puede ser buena. Esas cosas, esa pregunta, pues no nos la han hecho directamente, pero nos la han hecho indirectamente muchas veces. Y por último, Gris Tormenta. Gris Tormenta es la búsqueda de, o es el anhelo de una atmósfera acogedora, o de una atmósfera. Bueno, Gris Tormenta es esta nube casi negra que vemos en el cielo antes de que llueva, una nube muy grande, muy negra, que parece que está a punto de explotar. Esa atmósfera, eso que se siente cuando vemos esa nube, eso es lo que intentábamos capturar, porque nos parece una atmósfera o una emoción que se parece a la de la lectura. ¿Alguna otra pregunta? Creo que mencionaron que la traductora bueno, el español era española, y me surgió la duda de por qué española y no mexicana, o si este libro se distribuye solo aquí o en todo, como los países hispanoparlantes, y cómo afecta esta parte de que sea una traductora española a nuestro contexto, quizás. Sí, el libro se distribuye en México y en España, y esperemos que pronto se pueda distribuir en otros países de habla hispana. La decisión de la traductora española no fue nuestra primera opción, sin embargo fue ella. Tuvimos opciones mexicanas también, no se dieron. Pero por otro lado, yo no lo veo como, es decir, en el resto de nuestros libros hay muchos mexicanos. Es una editorial que mezcla todos los niveles. O sea, para nosotros no es importante si es un autor conocido o desconocido, si es de Querétaro o si vive en Londres, o es una editorial que hace todo tipo de mezclas. Se ve más en las antologías, por supuesto. Si han visto las mezclas de autores de las antologías, a veces parecen raras, a veces hasta inauditas, ¿no? Porque está este lado de este, o sea. Pero eso a nosotros nos habla de que lo que nosotros buscamos son voces, son textos que pueden contener una voz.
no nos importa ni la época, ni el género, ni el lugar, y en ese sentido, cuando nos dimos cuenta que Marta Reguón era la que iba a traducir, yo nunca sentí que estaba, que había una falta hacia una posible traductora mexicana. Nunca lo sentí así. Seguramente tendremos alguna traductora mexicana en otro libro, bueno, ya los hemos tenido en otros libros. ¿No hubo que mexicanizarlo? Sí, ligeramente. Esto es algo que ya habíamos hablado con Marta. Le dijimos que, bueno, que si a ella no le importaría que cuando nos entregara la traducción pudiéramos hacer algunas observaciones en caso de que las hubiera, para a lo mejor más que mexicanizarlo, a lo mejor para no españolizarlo tanto. Hubo muy pocas, hubo muy pocas palabras, y fueron más bien palabras que en México podrían tener otro sentido distinto. No era tanto por comodidad de un lector mexicano, porque también sabíamos que el libro iba a distribuirse en España. Entonces más bien tratamos como de llegar a un punto no neutro, porque no existe eso, pero a un punto en el que ambos estuviéramos satisfechos con esa palabra, que podía causar un poco de ruido, pero fueron muy pocos casos. Bueno, yo quería hacer una precisión que va a parecer un poco clavada, pero primero ya leí el libro, con ese libro conocí la editorial y me pareció deslumbrante, o sea, cómo una editorial podía haberse planteado una colección de este tipo y además empezar con, bueno, no sé si fue el primer título, pero creo que sí, con este gran ensayo, ¿no? Me encantó. Pero, como estamos hablando del oficio de la traducción, a mí no me quedó claro que Laura Wolfson hubiera sido nunca traductora literaria, porque me parece que ella fue intérprete toda su vida, del ruso al inglés, y fue una gran lectora de literatura rusa, pero no traductora literaria, ¿no? Entonces, tal vez cuando intentó plantearse la posibilidad, después de toda su vida, de, pues sí, de intérprete y luego de trabajadora en una oficina donde quién sabe qué cosas tradujo, pero no textos literarios, se dio cuenta de la complejidad, ¿no? Y creo que ya que estamos hablando de la visibilización de estos actores en el libro, en el oficio del libro, es importante, pues sí, hacer la precisión de que la interpretación y la traducción no son lo mismo, ¿no? Y tal vez eso le dé otro matiz, otra lectura al que estaban hablando de la obra. Sobre eso no van a decir. Bueno, la verdad que me siento muy contento porque al escucharlos me nace o me vino a la mente justo este concepto que no todo el mundo tal vez entiende, o tal vez nada más los traductores literarios, el famoso proyecto de traducción. Y ahora al escucharte tal parece que Gris Tormenta es como un proyecto de edición, dado que justamente, como todavía así lo voy a expresar, no es una editorial maleada, entonces ese Gris Tormenta, digamos, está aceptando y está apostando por justamente estas locuras que se pueden hacer y que quieren llevar a cabo y lo están llevando a cabo a pesar de los pesares. Y muchas veces los traductores literarios le tenemos que apostar a ciertos proyectos de traducción y el estarlos escuchando me llena de contento porque justamente me hacen pensar en mi primer proyecto de traducción, que justamente sigo trabajando y es el que me dio, digamos, una justificación para la carrera de traductor literario que tengo, y justamente es pensar en mi autora Leon Liu, que produce justamente novelas en donde su alter ego es una escritora traductora y ella misma es escritora y traductora. Y yo que la traduzco soy escritor y traductor. Entonces, pensando ahorita y viendo a Paula en lo que expresaba respecto del texto, de las muchas cosas que se pueden reflexionar acerca de este ensayo, porque no es una novela, ¿no? Es un ensayo. Entonces, justamente ya me imagino, digamos, esta playa de ideas y de reflexiones que se podrían hacer. Yo me imagino, y esa es como una especie de suposición, que la autora, por eso les pidió al final ver cómo quedó en español, porque creo que está jugando
justamente con estos juegos de espejos que suceden con estos temas, es decir, jugar con la traducción como tema literario o con la interpretación. Ya me hiciste que ya no sé hasta dónde es la interpretación o la traducción literaria, pero ahí le preguntaría a Paula, y digo, hago un paréntesis, en algún momento te voy a tener que hablar de Lenglu, porque es justamente la tónica de esto, repensar la traducción, escribir sobre traducción, nada más que Hélène es más intimista, pone a la traductora justamente en su vida cotidiana, con todas sus complejidades, ligada justamente a la producción literaria que tiene a través de la traducción. Pero una pregunta muy específica para Paula, ¿tú no identificaste de pura casualidad, aunque no lo sé, este juego de espejos, dos traductoras, dos situaciones muy diferentes, y el texto que llegó a ti justamente por ser la traductora que eres? Pues sí, hay un juego de espejos y también hay una cosa como de cajas chinas. Eso. Es un discurso. Sí. Y eso es muy rico, porque uno va enriqueciendo al otro, se va volviendo como capas de... Y estás en la ficción y al mismo tiempo otra vez. Sí, ¿no? y sí, pues yo me sentí muy identificada porque también me muevo en esta disyuntiva de qué tanto tiempo dedicar a una cosa, qué tanto tiempo dedicar a otra, qué tanto me privo de mi propia voz, pero qué tanto esas otras voces me enriquecen. Y eso, pues sí, me gustó y creo que es el caso de muchísimos traductores, muchísimos, incluso que están por escribir, ¿no? Incluso quizás están por escribir sobre sus traducciones. Sí, exacto. ¿No? Que ojalá lo hagan, porque son discursos riquísimos. ¿Alguien más? Yo tengo una reflexión que me nació con el último comentario que se decía sobre Wolfson, que en realidad no tenía, dicen, a lo mejor una formación como traductora literaria, pero estaba pensando, o sea, está Alexievich, que la conoce como intérprete, y dice, ella es la traductora perfecta, la que quiero. O sea, y pensaba que a lo mejor es muy curioso, porque es la traductora perfecta, considerando la obra de Alexievich, que justo, o sea, abreva todo el tiempo de la oralidad, y quizás es lo que la autora quería que ganara la traducción. Entonces, no sabemos si tiene una formación como traductora literaria o no, Wolfson, pero quizás sí quería como garantizar esa parte de la oralidad en la traducción, que siguiese por ahí. Y pues al final, si consideramos que la traducción es una visión hermenéutica, una interpretación y traducción literaria no son como realmente cosas tan distintas en principio. Bueno, pues les agradecemos mucho haber venido. Muchas gracias a Jacobo y a Paula. Y algo más que decir, ahí están. Bueno, pues muchas gracias, soy Mauricio también de Gris Tormenta, y lo único que quiero es agradecer a la METLI, al Círculo de Traductores, a Claudia, a Lucrecia, su disposición, su interés, el cariño con el que nos ayudaron a organizar este evento. Estamos de verdad muy agradecidos. Y por supuesto, con Paula y con Jasmina, que hayan cedido su tiempo esta noche para estar aquí con nosotros hablando sobre este librito que queremos mucho. No sé, a mí personalmente se me hace el que más quiero de la editorial hasta ahora. Y bueno, agradecerles también a ustedes que también hayan venido, hayan estado aquí con nosotros. Aquí nomás está Luis, si quieren, alguien está interesado en los libros, pues aquí vamos a tener a precio especial, y esperemos vernos muy pronto aquí o en otro lado con la METLI y con el Círculo en otros libros más de esta pequeña editorial queretana. Muchas gracias. Ojalá que sí. Yo quería agradecer también en nombre de AMETLI, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, la
propuesta que nos hicieron de Cristo Menta, porque fueron ustedes los que nos buscaron al círculo y a nosotros, no fue al revés, y se los agradecemos enormemente porque, bueno, yo ya conocía la editorial como por encimita, pero no había realmente leído, no contado nada. Cuando nos mandaron este libro me pareció fascinante y realmente fue muy estimulante el evento que tuvimos aquí, la discusión que se armó gracias a Paula, Jasmine y Jacobo. Y aprovechando que se mencionó aquí también la calidad autoral de los traductores, quiero aprovechar para comentarles que en AMETI estamos organizando un ciclo de charlas que lleva el provocativo nombre de El traductor es el autor, donde justamente de lo que se trata, como dijo Paula, es de que los traductores hablen de su trabajo, hablen de lo que implica traducir un libro, de cómo se aproximan a él, de cuáles son sus procesos de creación, de trabajo, y es efectivamente muy rico, porque nos abre una perspectiva que normalmente queda oculta. Es también esta parte tras bambalinas de los libros con el que tanto trabaja la editorial. Ahorita no tenemos ya una fecha fija para el próximo evento, pero siempre lo publicamos en Facebook, en nuestras redes sociales. Entonces, si ustedes manejan redes sociales, háganse amigos de AMETI para que estén al tanto. Si están aquí es que les interesan estos temas. Entonces, manténganse informados para que puedan acudir a los eventos de AMETI, donde estamos tratando de estimular una discusión constante en torno al tema de la traducción literaria desde varias perspectivas. Y bueno, pues otra vez también muchas gracias a ustedes por haber venido. Nunca se puede dar por sentado que un evento de traducción literaria va a contar con un nutrido público, y este es el caso. Entonces, muchas gracias, me da mucho gusto ver aquí también caras conocidas, eso siempre fortifica. Y los invitamos también a un pequeño brindis para que podamos seguir platicando aquí ya en corto acerca de este tema tan apasionante. Claudia, también gracias al Instituto por habernos. Por supuesto, sí, gracias Mauricio, eso de que me van las cabras, muchas gracias. Espléndido lugar, nos sentimos muy cómodos, además pues con todo para poder. Sí, el BIO te proporciona el auditorio, las instalaciones y hasta las copas para el vino. Quien nos dio la bienvenida fue Nessa Fröhlich, que es la directora de la Biblioteca del Instituto. Aquí está Lucia Romero, que es también colaboradora de la biblioteca y encargada de Relaciones Públicas. Y sí, gracias al Instituto Goethe se pueden hacer eventos literarios y de traducción literaria realmente de muy buena calidad, y no siempre es fácil encontrar un lugar donde nos acojan también con tanto cariño y tanto calor, y donde, bueno, nos faciliten toda esta infraestructura, ¿no? Realmente. Así es que sí, muchísimas gracias, y gracias Mauricio por haber hecho nota de esta misión de mi parte.